Hola amigos. La cosa parece que se precipita de una forma alarmante. Después del desafío lanzado por Putin a la OTAN, la respuesta de Estados Unidos no puede ser más desalentadora. Ha decidido dar un paso enorme hacia la confrontación con Rusia, suministrando a Ucrania sistemas lanzamisiles HIMARS, con alcances de cientos de kilómetros. Oficialmente hablan de 300, pero varias fuentes hablan de bastantes más. Las plataformas de artillería pesada, como los obuses y los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, o HIMARS, ocupan un lugar destacado en las listas de deseos militares de Ucrania, informa la CNBC, citando su fuente. El funcionario dijo que el último paquete de seguridad incluirá 4 HIMARS adicionales, lo que eleva a 12 el número total de transferencias de HIMARS a Ucrania desde los arsenales estadounidenses, además de los entregados por otros países de la OTAN. El gobierno de Zelensky está buscando HIMARS de mayor alcance, como un potencial cambio de juego dado que permiten a los ucranianos por primera vez atacar las reservas militares rusas y los centros de comando que se extienden más profundo detrás de las líneas enemigas. Un alto funcionario de defensa dijo que los otros 8 sistemas están todos operativos, y que el ritmo de las entregas fue dictado por la velocidad a la que las unidades ucranianas están siendo entrenadas para usar estos sistemas, que anteriormente no formaban parte del arsenal ucraniano. Estados Unidos también está enviando 3 vehículos tácticos, repuestos y otros equipos. El funcionario no dijo qué tipo de munición de artillería se estaba proporcionando, solo que permitiría apuntar con mayor precisión de lo que había sido posible anteriormente. Al mismo tiempo, la administración de Biden les dice ahora rotundamente a los estadounidenses que estamos en tiempos de guerra. En una entrevista contundente que puso a la funcionaria de Biden, Heather Bowsey, a la defensiva, en realidad sugirió que Estados Unidos está en guerra con Rusia en Ucrania. Curiosamente, esto se produce un par de meses después de que el administrador de Biden y los funcionarios de defensa insistieran en que no se trata de una guerra de poder. El caso es que la representante de Biden no supo o no quiso responder a la pregunta de un periodista de si ¿estamos en guerra en realidad? En Rusia esto ya se ha captado, y los expertos han señalado que estas entregas hablan de planes estadounidenses para destruir Ucrania. Con toda probabilidad, la Casa Blanca no quiere que quede nada de la plaza. Y para proteger Rusia, Bielorrusia y los territorios ucranianos liberados, para Rusia será necesario mover las fuerzas armadas de Ucrania al menos 300 kilómetros más allá del río Dnieper e incluso más, llegando a las puertas de Polonia. Y en todo este contexto, la Armada rusa recibe el primer submarino Belgorod, que está diseñado para transportar los vehículos sumergibles no tripulados de propulsión nuclear Poseidón. Durante una ceremonia, celebrada el viernes en Severomorsk, provincia rusa de Arjángelsk, el submarino nuclear Belgorod, del proyecto 09852, se incorporó en la Armada rusa. Belgorod abre nuevas oportunidades a Rusia para llevar a cabo diversas actividades de investigación, destacó el comandante en jefe de la Armada de Rusia, Nikolai Yemenov, según comunicó el fabricante del sumergible, el grupo de producción SEMAS. Este es el 4º submarino de esta clase que tiene Rusia, y este concretamente lleva desde 2021 en misión secreta por los mares, aunque oficialmente fue entregado a la Marina ayer. La incorporación de Belgorod se produce en momentos de alta tensión entre Rusia y Ucrania, mientras avanza sin pausa la operación militar rusa en Ucrania. Mientras tanto, Moscú advierte de que los constantes envíos de armas a Ucrania forman parte de las medidas injerencistas de Occidente, encabezado por Estados Unidos en el conflicto con Kiev, las cuales lo único que hacen es prolongar el conflicto y obstaculizar cualquier camino hacia la paz. Además de aumentar el riesgo de una confrontación directa entre Rusia y Estados Unidos en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Después de las declaraciones de Putin de esta semana donde ha vuelto a reiterar a la OTAN, que dejen ya de amenazar a Rusia, porque si le tocan los genitales con el acoso y la carrera armamentística, no habrá futuro para nadie, y eso además lo viene dejando muy claro reiteradamente en los últimos años. Y ayer con la entrega para el combate del portaposeidones,
que es una máquina apocalíptica que ella sola podría destruir todas las naciones de la OTAN. ¿Dónde hostias vamos los ciudadanos siguiendo a estos locos? Ante esto, todo el mundo en estos momentos nos comemos la cabeza con la incertidumbre de que si la OTAN tensa definitivamente la cuerda con Rusia o China, puede saltar todo por los aires. Yo particularmente, no llego ni siquiera a intuir qué hostias pretende la OTAN acosando a países invencibles, cuya única salida es la propia destrucción del bloque occidental, y que de paso con la traca final terminaría con la vida en la Tierra. ¿Se puede asegurar que los dirigentes neoliberales están cuerdos? ¿Algún psiquiatra se atrevería a diagnosticar cordura en los capitostes occidentales? Solo basándose en sus acciones y dichos. Porque estudiarlos en persona, no creo que haya nacido todavía el psiquiatra que los soportase. Así que amigos, ya que esto nos incumbe a todos, porque todos seremos vaporizados por estos cabrones, vamos a dar un repaso a esta vergonzosa aberración intelectual en la que estamos inmersos toda la humanidad, y sobre todo preguntarnos de nuevo, pero, ¿en aras de qué tipo de convivencia hacen todo esto? Y sobre todo, ¿cuándo leches les vamos a hacer un corte de mangas, y llevarlos a una isla desierta a todos, armados hasta los dientes, para que se fogueen entre ellos? Y aquí vienen las preguntas que todo ciudadano se tiene que hacer. ¿Cómo podemos consentir que nuestros gobernantes dilapiden miles y miles de millones de dólares en juguetes bélicos y serviles? ¿Cómo podemos consentir recortes sociales, para enriquecer a sátrapas? Ciertamente esto en el siglo XXI tiene que acabarse. Las guerras imperialistas ya no son posibles. El armamento nuclear hace que nadie pueda ganar a nadie. Así que, ¿por qué leches permitimos a nuestros gobernantes estos juegos de guerra? A la luz de estas reflexiones lo que es seguro es que lo hacen para tener subyugada a la clase trabajadora. Tenerla asustada para que no pueda pensar, y se le ocurra decir basta y les podamos joder el chollo. Así que voy a intentar fundamentar estas afirmaciones. Si son seguidores asiduos de la actualidad se acordarán de cómo en noviembre de 2015, saltó la noticia de una posible arma secreta rusa que una televisión a modo de advertencia, permitió involuntariamente y por un descuido que nadie cree, al menos yo. Esta televisión mostró unos planos de un torpedo, llamado Sistema Marino Multipropósito Status 6. 2 años después, en 2017, el diario ruso, Komsomolskaya Pravda, publicó un artículo en el que se informaba que Rusia estaba sembrando las costas de Estados Unidos con misiles nucleares Topo, que se entierran y duermen hasta ser activados. Se trató de un artículo de Víctor Baranets, experto militar de Komsomolskaya Pravda, en el que reflexionaba sobre los presupuestos militares de Rusia y Estados Unidos. Rápidamente, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, saltó a la palestra e instó a no tomar en serio la información de que Rusia colocó supuestamente misiles nucleares cerca de la costa estadounidense. O sea, que yo creo que sí que es verdad, pero claro, la boca pequeña tiene que servir para algo. Todo esto nos lleva hasta el 20 de febrero de 2019, donde Putin en su discurso del Estado de la Nación, volvió a amenazar con represalias nucleares a los países occidentales, si siguen con la guerra armamentística, y salió a relucir el Poseidón, avivando aún más el ruido de sables al difundir un vídeo del dron nuclear submarino Poseidón. Putin habló de la novedosa arma alimentada con energía nuclear, y afirmó que podría operar a una profundidad inédita y viajar a velocidades de 200 km/h, a 1000 metros de profundidad. El dron es inmune a la intercepción y puede llevar un arma nuclear pesada para atacar grupos de portaaviones o áreas costeras capaces de destruir un continente entero. Se dice que Rusia ha creado el sumergible Doomsday. Este dispositivo va más allá de los conceptos tradicionales de conducir una guerra nuclear, y representa una amenaza directa para el futuro de la humanidad y la vida en la Tierra. Nadie ha creado nunca algo así. Sin embargo, un experto en estrategia nuclear le dijo al corresponsal de Business Insider que estas armas tienen un papel más importante que desempeñar, y ayudan al presidente ruso Vladimir Putin a contener a la OTAN con amenazas de destrucción nuclear. Desde 2015,
Cuando la televisión estatal rusa mostró accidentalmente los dibujos del torpedo atómico ruso, el mundo se pregunta por qué Moscú debería crear armas que podrían acabar con la vida en la Tierra. Cualquier arma nuclear puede en un abrir y cerrar de ojos matar a miles de personas y envenenar el medio ambiente con radiación durante muchos años. Sin embargo, el nuevo aparato ruso, conocido como Poseidón, lleva al máximo los efectos de una explosión nuclear. La carga nuclear rusa Poseidón es muchas veces más poderosa. Puede ser más poderoso que incluso las bombas más poderosas jamás probadas. Además, el dispositivo está en contacto directo con el agua, los animales marinos y el fondo del océano, lo que provocaría un tsunami radioactivo, que puede propagar una radiación letal a lo largo de cientos de miles de kilómetros cuadrados, tanto en mar como en tierra, por lo que serían inhabitables durante décadas e incluso cientos de años. En resumen, si los tipos principales de armas nucleares pueden destruir una ciudad, el Poseidón ruso puede destruir un continente. En la cima de la Guerra Fría, nadie tomó en serio la idea de crear armas tan letales, ha dicho Malcolm Davis, analista principal del Instituto Australiano de Política Estratégica, a Business Insider. El Poseidón proporciona hoy a Rusia una fuerza coercitiva, que ha aniquilado el deseo de la OTAN de responder al primer ataque ruso, y entonces surge la pregunta, ¿qué pretende Estados Unidos en Ucrania? En este caso, si Rusia fuese asediada, Rusia no solo buscará obligar a la OTAN a retroceder a sus posiciones de 1997, sino a ocupar parte de Europa del Este. También obligará a la OTAN a abandonar las acciones contra Rusia, lo que le hará perder su credibilidad, y el artículo 5 de la OTAN, que se refiere al uno para todos y todos para uno, disposición clave de los estatutos de la alianza, que garantizan respuesta colectiva a un ataque contra un país miembro, y quedará en papel mojado. De hecho, Rusia puede usar a Poseidón como arma arrojadiza, destruyendo gradualmente a la OTAN. Estados Unidos, por temor a la contaminación radiactiva a largo plazo de su línea costera, como resultado del impacto de un solo torpedo submarino invisible, del cual es imposible defenderse, puede dudar seriamente de la necesidad de salvar por ejemplo a los países bálticos. Putin puede pensar que la OTAN parpadeará primero, rechazando una escalada que podría llevar a un intercambio de ataques nucleares, porque el Poseidón aumenta los riesgos para la OTAN, lo que a su vez aumenta significativamente la fuerza de coacción rusa. Rusia ha señalado recientemente su disposición a usar armas nucleares para presionar a Occidente si se siente en peligro. Los misiles de mediano alcance están diseñados específicamente para destruir las capitales europeas desde sus bases de lanzamiento en territorio ruso. Es difícil imaginar una buena razón para atacar una fuerza tan enorme como la que posee Rusia con armas como el Poseidón. Pero claro, esta lógica del pensamiento solo es aplicable a cabezas bien amuebladas. ¿Tiene Occidente dirigentes con la cabeza así? Por lo tanto, nada se puede descartar. Así que ya me dirán ustedes, ¿qué sentido tiene rodear a Rusia y China con bases militares carísimas, si una invasión de estos países es imposible sin que se defiendan con todo lo que tienen? Creo sinceramente que la OTAN desperdició la gran ocasión de demostrarle al mundo que lo que promulga en su propaganda es cierto, y pudo haberse disuelto inmediatamente después de la caída de la Unión Soviética, y trabajar todos juntos por un mundo mejor. Pero no lo hizo. Demostró para quién trabaja, y ahora se encuentra con que ya no puede controlar absolutamente nada en el planeta. Propagandísticamente ha conseguido que todos los pueblos del planeta la vean como al malo de la película. Se lo ha ganado a pulso. Y ahora a ver qué salida le damos a esta deriva fascista en la que el mundo ha entrado por culpa del capitalismo invasor de pueblos y civilizaciones. Yo particularmente no me he quedado sorprendido por la siembra de Poseidones en las costas de Estados Unidos, más que nada por aquello de: si siembras vientos recogerás tempestades. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Estados Unidos? Le han agarrado por los genitales y le han dicho: ¿a que no nos vamos a hacer daño? No es baladí que justo ahora en que Estados Unidos y Rusia están enzarzados muy peligrosamente en Siria y en Ucrania, donde la tensión adquiere unas cotas tan altas como en plena Guerra Fría. El problema es que en la Guerra Fría no hubo guerra nuclear por pura chiripa, pero sí después de esa experiencia,
El capitalismo no sacó ninguna conclusión y ha sido capaz de forzar una nueva guerra fría. ¿Cómo se puede salir de ella de nuevo? Y ya sobre el Poseidón, solo cabría decir al respecto, que en octubre de 2018, el comandante en jefe de la Fuerza Naval estadounidense en Europa, el almirante James Fogo, admitió la incapacidad de Estados Unidos para frenar el avance de Rusia en lo que al desarrollo de drones submarinos como el Poseidón, y de misiles como el Sarmat. Mientras tanto ellos crean paraísos fiscales por doquier, para que les pongan a buen recaudo lo robado a los ciudadanos, que ya parece que le hemos cogido el gustillo a que nos recorten todos los derechos sociales y políticos, sin decir nada. Yo no sé si lo consentimos por ignorancia, por miedo, por lo de, ande yo caliente ríase la gente, o sea, en plan pequeños burgueses. O definitivamente, porque somos tan masoquistas que ya no podemos vivir sin ser vasallos de nuestros señores, que nos plantan guerras ahí donde les da la gana. Para que nos matemos los vasallos, mientras ellos en sus paraísos fiscales se cruzan apuestas sobre conquistas y peones muertos. Creo que estamos labrando nuestro propio destino, que no parece que sea muy halagüeño. Esto es todo amigos, reciban un saludo.